él estaba relacionado o trabajó relacionado con la minería. No voy a hablar del país, aunque seguramente también, pero en Antioquia todo lo movía la minería, todo estaba movido por la minería. Y entonces el desarrollo económico salió desde ahí. Entonces sí, efectivamente, por nexos familiares, ellos eran dueños de varias minas. Y en algún momento, donde él se fue a trabajar en la mina de San Andrés durante 7 años. Según cuentan las malas lenguas, no trabajó tanto, pero sí escribió mucho. Pues digamos que estuvo inmerso en ese ambiente. Era uno de esos pocos que aún hoy se pueden dedicar a ser escritores. También fue sastre, también fue sí, varias actividades, pero digamos que su ser era escritor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Territorio Vivo. Este año empezamos su segunda temporada de Territorio Vivo y qué más que en una casa, en un ambiente que se darán cuenta que tiene mucha historia. El día de hoy estamos con una invitada muy especial donde nos podrá contar muchos datos históricos y anécdotas del personaje de hoy. Hoy estamos con Adriana Ríos. Bienvenida Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Me alegra mucho tenerte aquí, me alegra mucho estar en ese espacio de historia, un espacio que ya conocía anteriormente, pero es un espacio bastante agradable, bastante lindo de visitar. Adriana, estamos en la casa de Tomás Carrasquilla. Eh, Primero quisiéramos saber cómo llega Adriana a esta casa de Tomás Carrasquilla. ¿Quién es Adriana, mejor dicho? Bueno, yo soy Adriana Ríos Monsalve, soy curadora hace 22 años. Estudié fue arquitectura, luego me hice una maestría en artes visuales con un énfasis que se llama en estudio para medios interrelacionados. Y a partir de ahí, pues yo me adentré en la curaduría, ¿cierto? He trabajado pues para muchos museos, para el Museo de Antioquia, trabajé casi 5 años y he trabajado en proyectos también como curadora para el Museo de Arte Moderno, el Museo La Tertulia en Cali, el Museo Juan del Corral en Santa Fe de Antioquia. Y bueno, en una de esas, en 2022, recibí una llamada de la Gobernación de Antioquia eh, en asocio pues con la Universidad de Antioquia para un proyecto que tenían de inventario de patrimonio bibliográfico y documental en 7 municipios de Antioquia. En esos 7 municipios habían 2 que eran museos. Entonces, como había museo, necesitaban un curador. El resto del equipo eran bibliotecólogos, archivistas, conservadores, digitalizadores. Y así fue que llegué aquí en 2022. Pues con el resto del equipo iniciamos un trabajo de inventario, que era la base, ¿cierto? A mí me correspondió el inventario de los bienes artísticos, utilitarios y documentales. Mi compañero, el bibliotecólogo, hizo el inventario de los libros y pues fue ahí que yo me di cuenta que aquí había un tesoro que estaba todo por organizar, todo por investigar y por ponerlo en valor hacia afuera. Ya cambiando de tema, y estamos en una sala donde tenemos de fondo a Tomás, tenemos de fondo la primera edición, por decirlo así, o su primer escrito de la Marquesa de Yolombó. ¿Qué significa la Marquesa de Yolombó en Tomás Carrasquilla? Su obra más insignia es la Marquesa de Yolombó. Bueno, la Marquesa de Yolombó es muy importante para nosotros este año y los próximos 2 porque está cumpliendo 100 años de haberse terminado de escribir. El 19 de enero de 1926, Tomás terminó de escribir La Marquesa
está esa fecha escrita en el manuscrito que está ahí detrás nuestro. Luego lo Eh, vamos a mostrar en imágenes para que es, la gente, si se puede, sí, claro, obviamente, mostrar la casa y vamos a mostrar en imágenes esa primera edición de esta manera, ¿cierto? claro. De hecho, la primera página está ampliada acá. Acá se puede ver un poco cómo es su escritura y bueno, cómo se acerca a ello. Pues La Marquesa de Yolombó no es su primera novela. Sí. La primera es Frutos de mi tierra en 1895. También tenemos el manuscrito acá. O sea, es una novela de 30 años antes que esta. Sin embargo, esta ya está en una etapa de maduración de él como escritor, lo que permite pues como otra dimensión de lo que es una novela. Además es una novela histórica, habla de un tiempo específico, como de justo antes de la colonia, perdón, de la independencia, los últimos años de Ujú. la colonia y la transición hacia la independencia. Entonces es un personaje, bueno, y además los personajes de la novela tienen vínculo con la familia. De hecho, aquí también tenemos una carta que escribió Tomás, donde explica cuál es el vínculo con su abuelo, con su tía, y cómo Bárbara Caballero es tía tatarabuela, no sé cuál es la palabra exacta. Sí. Entonces tiene muchos componentes de interés. Además es un personaje femenino, Ujú. ¿cierto? A finales del siglo XVIII. La novela empieza cuando ella tiene 16 años y le dice a su padre y a su cuñado, al esposo de la hermana, bueno, ellos la llevan como una temporadita a la mina y a ella le pareció fantástico. No solamente tenía una relación muy buena con todo el equipo de servicio, ¿cierto? Habían esclavos y libertos, sino resultó muy buena para las cuentas, para administrar las personas, para todo eso. Cuando se acabó el tiempo de esa temporada, le dijo a ellos, yo quiero administrar una mina, denme una. Y ellos, pues no, ¿cierto? Se reían un poco, la condición de mujer de ella en ese momento. Había un estigma todavía en esa época, obviamente, de la mujer con la minería, porque decían mucho que si entraba una mujer a una mina, la beta se perdía. Ese era Sí. pues como el dicho que decían los mineros en esa época. Eso está muy inicio de la novela. Hay un discurso hermoso de ella donde le explica a su padre e incluso a su mamá que está ahí por qué es una pérdida no recuerdo el término, pero como de la posibilidad de que una mujer pueda desarrollar otras actividades, incluidas económicas, que es una pérdida de tiempo y de dinero, quedarse en la casa tejiendo y no haciendo nada. Entonces, y se echa un discurso precioso que vale la pena que lo miren. Y bueno, la novela sigue, finalmente le entregan la mina, se Ujú. vuelve pues una superminera, supermillonaria, pero también tiene, o sea, tiene un montón de contradicciones la novela porque pues finalmente Tomás Carrasquilla es un hombre Ujú. conservador, eh, que habla de una época, de un siglo eh, antes que él. Entonces es muy especial porque le da un lugar a las mujeres, le da un lugar a algunos otros personajes menos visibilizados, pero al mismo tiempo el lenguaje puede a veces ser un poco ofensivo, tiene personajes con características bien complejas a la luz de hoy. Algunos nos recomiendan es que no lean la novela a la luz de hoy, porque uno empieza a juzgar y a criticar. De todas maneras, es muy difícil no hacerlo y es justo eso es lo que es muy bello, que le permite a uno estar en el pasado y en el presente al mismo tiempo. Como, claro, es ella y es echada para adelante, no sé qué, pero es fea, o sea, él tiene esa doble contradicción todo el tiempo con ella. Curiosamente, y te iba a preguntar curiosidades de Tomás Carrasquilla, pero te hago pues como una infidencia. No sé si Tomás Carrasquilla lo llama a uno. eh, Hace 15, más o menos 15 años, yo participé en un programa de, de un canal local sobre la Marquesa de Yolombó. Y coincidencialmente hoy estamos hablando de la Marquesa, que se va a cumplir pues su centenario, o este año es su centenario, hasta el 2028, como nos contabas. Y me parece muy curioso eso, de otra vez estar
trabajando para Tomás Carrasquilla. ¿Cómo lo llama uno Tomás Carrasquilla? Ese llamado de Tomás Carrasquilla. Bueno, no es tan fácil, no es un llamado fácil porque primero es un escritor del siglo XIX, de finales del siglo XIX, principios del XX, muy importante para la literatura antioqueña, pero es de ese periodo pues, que no había como una consolidación de lo que se llama hacer novela en Colombia. Ujú. Él junto con otros representantes pues, de la época de otras partes del país, pues toca hacer el esfuerzo no solo para leerlo, sino para comprenderlo y para entenderlo como en contexto de una época específica. Entonces el llamado no es tan fácil, la lectura tampoco es para nada fácil. Es un autor que tiene quienes les encanta y quienes no les gusta ni poquito, Ujú. ¿cierto? Entonces, bueno, eso lo hace también, Porque es muy realista en su escritura, o sea, sí, describe muy real eh, lo de esa época, eh, casi que como eran, ¿cierto? claro, y no solamente eso, sino que tiene un lenguaje complejo, porque cuando el narrador habla, pues él habla en un castellano Ujú. perfecto, pero cada personaje habla a su manera. Entonces ahí se exhiben todas las formas de hablar, del afro, de las mujeres, bueno, cosa extraña, la mamá de Bárbara, que es española, no habla españolete, no, raro. Y él lo que hace es presentar esa realidad, nos guste, no nos guste. Tomás García no tuvo hijos, ¿cierto? No. No tuvo hijos. Esa descendencia aún existe hoy, así no haya tenido hijos Tomás Carrasquilla. Sí, Tomás tuvo una hermana, Isabel Carrasquilla, que vale la pena que la conozcan bien. Isabel también es escritora y sobre todo dramaturga. Hizo una crónica de un viaje que es maravillosa, tenemos un manuscrito acá, y varias obras de teatro cortas que se llaman comedias. Y es gracias a ella que hay descendencia. Ella tuvo 11 hijos, 4 murieron, entonces pues 7 alcanzaron a tener otros hijos y actualmente de sus nietos está vivo Adolfo Arango. Hay muchos bisnietos y muchos tataranietos. Increíble. Con ellos tenemos pues una relación constante porque parte de la colección del museo está en comodato con la familia y digamos que la mejor fuente de acercamiento biográfico es a través de ellos con los documentos, las cartas, los documentos notariales de la parroquia, etcétera. Hablando ya de la casa museo, ¿cierto? Eh, ¿Qué significa la casa museo para Santo Domingo, sus actividades, lo que enriquece a esta comunidad? Bueno, en la Casa Museo Tomás Carrasquilla realmente es muy joven. El inmueble fue declarado bien de interés cultural del ámbito nacional en 1988, pero era una casa privada. Se demoraron un tiempo hasta que la administración municipal pudo adquirir la casa, luego pasaron otro montón de años restaurándola con el fin de convertirla en casa museo. Finalmente en 2015, o sea, hace 10 años y un poquito, porque eso fue en octubre, abrió como museo, heredó la colección bibliográfica y documental de la Sociedad Bibliotecaria del Tercer Piso, que pues es una sociedad de la cual Tomás fue socio fundador junto con otros 11, y teníamos, pues el museo tenía los manuscritos. Ahora, todo lo demás que viene es todo un proceso. Entonces la casa se ambientó con ayuda de Roberto Jalbo, que ahora dirige el Museo de Jericó, eh, con la familia, por supuesto. Ahí pudimos acceder a enseres personales originales de Tomás, como su cama, armario, sillas, la bata de dormir. Eh, y bueno, durante todo este tiempo la casa ha permanecido abierta al público en estos 10 años, haciendo visitas guiadas, que como es una casa museo, la palabra casa museo un poco lleva a la idea del lugar donde nació o habitó un personaje. Mm, Finalmente está la casa de Tomás y de Isabel, ambos nacieron en esta casa, era la casa de sus abuelos, y cada día la comunidad
empieza a reconocer en este espacio un lugar de identidad. No es fácil por varias razones, porque Santo Domingo quedó aislado en 1929 después de la apertura del túnel de la Quiebra. Este era un paso obligado entre Puerto Berrío y Medellín, y pues se aisló y la gente más pudiente de Santo Domingo se trasladó a Medellín tras el dinero, el desarrollo, las oportunidades, entre ellos la mayoría de los integrantes del tercer piso, incluido Tomás. Claro que ellos se fueron un poco antes, pero en todo ese proceso de transición. Sí. Entonces, generacionalmente ahí hay un olvido grande. Y luego, pues en la época de la violencia, pues del conflicto armado, por los 2000, también hubo ahí una migración inmensa de personas de Santo Domingo hacia otros lugares. Entonces ahí hay una desconexión generacional con eso. Entonces el museo es clave para volver a lograr esa conexión. Ahí es donde pues yo he insistido mucho en que para lograr esa conexión no es suficiente tener el museo abierto, no es suficiente que vengan miles de visitantes anuales. Actualmente estamos llegando a los 9.000 al año. No es suficiente, hay que primero hay que cuidar la colección. O sea, esta colección, para que pueda existir en 100 años, en 200, en 500 años, todavía esté el manuscrito original de la Marquesa. Si no lo cuidamos, el agua, la manipulación, los insectos, lo desaparecen. Sí. Segundo, hay que investigar la colección, ¿cierto? No es lo mismo mirar el libro por fuera y otra cosa es leerlo, analizarlo. Hablo de los libros de la biblioteca, de los documentos, manuscritos literarios de Tomás, Isabel y Pacho Rendón, de todos los documentos administrativos de la Sociedad del Tercer Piso, que son hermosos. Ellos, como forma de organización, ellos eran como una especie de colectivo literario y cultural que se reunían con un propósito, tienen las actas, tienen los inventarios de todos los libros, la correspondencia con París y con Madrid, con los encuadernadores, hay libros de París y de Madrid aquí. Todos los libros vinieron de París y de Madrid, de la colección. Acá los tenemos. Actualmente tenemos más o menos un tercio de esa colección, pero tienen los documentos administrativos. Es decir, por ejemplo, están los libros de préstamo. Entonces dice Tomás Carrasquilla y podemos saber qué libros se leyó Tomás, o por lo menos los que prestó en la biblioteca, qué libros prestó Ricardo Lano, Justiniano Macía, bueno, y todo el otro conjunto de personajes. Entonces, la investigación en un museo permite eso, poder mirar, estudiar, entender, interpretar y devolvérselo a los visitantes, ¿cierto? En forma de exposiciones, eventos culturales, procesos pedagógicos. En eso es que hemos estado enfocados estos últimos 2 años. Y actividades también hacen acá, no solamente Muchas. Es un museo, no que hacen actividades también. Es que eso es ser un museo. Un museo es quien colecciona, conserva, investiga, divulga su colección, ¿cierto? Y en la divulgación hay múltiples maneras. Entre esas, bueno, su colección como base, pero realmente es la relación con las comunidades locales lo que hace que las colecciones tengan sentido. Solo tenerlas guardadas y bonitas para siempre no es suficiente. Claro. Hay que investigarlas, ponerlas en valor. Tenemos un programa hermoso sobre, como un programa educativo y pedagógico con niños en alianza con la institución educativa que se llama Los Niños Mediadores. Entonces, esto es un proceso de formación con estos niños de acceder al patrimonio del museo y de Santo Domingo desde su visión de niños. Y ellos pueden hacer visitas guiadas como niños mediadores, pero también tienen la capacidad de investigar, de saber qué les interesa y poder ahondar más y poderlo devolver en sus propios términos. Y así como ese tenemos un montón de programas, los jueves de la biblioteca, el programa Letras Presentes, un programa de exposiciones itinerantes en escuelas rurales. Tenemos actualmente una exposición que viaja a otros municipios del Batolito antioqueño. Bueno, todo el tiempo estamos haciendo ese tipo de cosas y como tenemos practicantes, los practicantes tienen que hacer un proyecto normalmente, entonces cada uno hace una
una mirada diferente del museo. Algunos vienen a apoyar labores técnicas que las necesitamos Ujú. porque el personal que se contrata a través de la alcaldía no es suficiente, ni tiene el suficiente conocimiento, pero entonces complementamos el equipo, cada uno lo mira desde un punto de vista distinto, depende de su perfil. Tenemos practicantes de artes visuales, generalmente, porque yo vengo de ahí, entonces pues por ahí llega mucho de eso. También pues tenemos apoyo de personas de literatura, asesoría todo el tiempo en temas de literatura, porque como te decía, yo vengo de la curaduría, pero estudié arquitectura, luego artes, y vengo desde ahí. Entonces mi habilidad es otra, es poner como en valor todo lo que hay, haciendo que cada una de las actividades que sucedan dentro del museo estén interrelacionadas. No sea como el lugar, bueno, hoy vamos a hacer conciertos y hoy vamos a hacer un... No, o sea, eso que vayamos a hacer es porque tiene un poco de investigación y está vinculado con el patrimonio que cuidamos. La verdad que la casa le aporta bastante a la comunidad y también a Antioquia como tal por su tema histórico. Adriana, agradecidos contigo porque nos recibiste aquí en este espacio. En ese momento estoy sentado en una de las sillas de Tomás Carrasquilla. Es un espacio muy, muy bonito. Quisiera que nos dieran una invitación para que la gente de Medellín, de Antioquia, a nivel nacional puedan visitar. Y no solamente es una casa museo, sino que es una casa donde se hacen diversas actividades con un fin. Claro que sí. Lo primero es que quiero aclarar que de toda la colección del museo que pertenece a la familia, esta es la única silla en la que te puedes sentar. Ah, ok. Esa ha sido una conciencia que es difícil de transmitir, que los objetos patrimoniales se cuidan, ¿cierto? Pero esta, como hacía parte del conjunto de sillas de la familia nos dio permiso para usar esta. La usamos para el evento de letras presentes, por ejemplo, donde vienen escritores contemporáneos y ellos se sientan en la silla del escritor. Pues sí, invitadísimos a visitar la Casa Museo. No solamente en el paseo de domingo, ¿cierto? Ese es el primer ejercicio. Vale la pena solo venir, mirarla, pasear. Cada vez que vengan van a encontrar un pedacito nuevo, pero también vale la pena venir y quedarse un rato. Por ejemplo, esta salita está destinada a la marquesa de Yolombó durante un Ujú. tiempo corto y tenemos una silla, bueno, esta silla, el libro y un audiolibro y te puedes venir y quedar aquí un buen rato aprendiendo sobre esto. También si eres, no sé, bibliotecólogo, archivista, historiador, antropólogo, bueno, una serie de conservador del patrimonio, una serie de profesiones o de intereses en estas áreas, nosotros siempre queremos saber de ustedes, ya sea para las investigaciones personales, para algún libro que estén escribiendo, o si tienen un tiempo y se lo dedican de voluntarios, o si nos quieren acompañar en los programas públicos que tenemos. Insisto, tenemos ese de escritores, es una vez al mes, el último sábado de cada mes. Tenemos otro que se llama Los Jueves de la Biblioteca, que es un grupo de lectura en voz alta. Es el último jueves de cada mes. En el segundo semestre de 2026 tendremos la cátedra Carrasquilla sobre la obra de Tomás en alianza con la Universidad de Antioquia. En estos 3 años, no contamos bien eso, estos 3 años vamos a estar dedicados a la conmemoración pues, del centenario de la Marquesa, porque el original se terminó de escribir en 1926. En junio de 1926 salió la primera edición en formato periódico por entregas cada día. Entre junio del 26 y febrero de 1927 salió un pedacito y al final se juntaban y armaban el libro. Y la primera edición en formato libro salió en 1928. Entonces son 3 años que vamos a estar mirando esta exposición de múltiples maneras. La novela toca unos aspectos afro que son muy importantes y relevantes para el presente. Para ello tenemos alianza con el Instituto Cariocuervo en Bogotá. Y bueno, y así tenemos un montón de cosas. Una curiosidad pequeña que investigando y leyendo sobre Tomás, él estaba relacionado o trabajó relacionado con la minería. Obviamente Santo Domingo es un municipio minero y es curiosidad de nosotros hoy
somos una compañía minera hablando de Tomás Carrasquilla. Sí, o sea, no voy a hablar del país, aunque seguramente también, pero en Antioquia todo lo movía la minería, ¿cierto? Sí. O sea, de la colonia para acá, todo estaba movido por la minería. Y entonces el desarrollo económico salió desde ahí y luego se fue convirtiendo en comercio y luego en industrias, en otras cosas. Entonces sí, efectivamente, por nexos familiares, ellos eran dueños de varias minas, por el lado materno y por el lado paterno. Y en algún momento, hay un periodo que no me sé los años muy bien, donde él se fue a trabajar en la mina de San Andrés durante 7 años. Según cuentan las malas lenguas, no trabajó tanto, pero sí escribió mucho. Sí, entonces pues digamos que estuvo inmerso en ese ambiente. Sin embargo, su perfil pues era uno de esos pocos que aún hoy se pueden dedicar a ser escritores. También fue sastre, también fue, Pasó por varias sí, actividades. varias actividades, pero digamos que su ser era escritor. Escritura. Adriana, horarios de la Casa Museo para que la gente pueda visitar. La Casa Museo abre de lunes a domingo. En semana abrimos de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde y sábados y domingos y festivos de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Listo. Adriana, muchísimas gracias por ese espacio, por contarnos un poquito de Tomás Carrasquilla, un poquito no, sobre la casa y obviamente sobre tu vida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vuelvan, acá hay cosas muy valiosas. Isabel, la Sociedad Bibliotecaria del Tercer Piso es maravillosa. Ahí les dejo la inquietud. Vamos a volver, vamos inclusive a hacer una segunda parte, porque Tomás Carrasquilla se merece una segunda parte, más su vida, ahí hablamos un poquito, pero más su vida y ojalá pues con un familiar, esperamos que sea así. Queremos invitarlo en esta segunda temporada a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Entonces, bienvenidos nuevamente a Territorio Vivo. En esta segunda temporada vamos a estar varios compañeros en ese espacio hablando de diferentes temas de sostenibilidad ambiental y cultural, obviamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por ese espacio y nos vemos en el segundo capítulo, en el próximo capítulo.